¿Qué tal? Yo soy Daniel Zambrano y hoy te quiero hablar acerca de qué pasa con la inflación en Colombia. Bueno, primero que todo te quiero explicar qué pasa, cuál es la dinámica hoy en día en Estados Unidos y su Reserva Federal. Como se puede ver en internet, o bueno, en varios libros, en varias fuentes, hay un banco central llamado la Reserva Federal, el cual tiene un propósito o una tarea muy pero muy importante. Es proveer, bueno, dinero a los demás bancos, como el Citigroup, como el Bank of America, etcétera. ¿Qué pasa con este banco central, la Fed? Pues efectivamente la Fed es, digámoslo así, no es una entidad gubernamental, es una entidad aparte, no es del gobierno. Entonces pudiera decir que es una entidad que es privada y puede ser, digámoslo así, puede ser una propiedad de dueños muy pero muy poderosos en el mundo, como Rothschild o Rockefeller, la familia de Rockefeller. Bueno, en fin, ¿qué hace la Fed? La Fed hace una maniobra que me parece muy interesante. La Fed le presta dinero al gobierno. Cuando el gobierno necesita dinero, le pide a la Fed que por favor imprima más, que le preste más billete, más dinero. Digamos, yo soy el gobierno y te digo a ti que eres la Fed, oye, por favor, préstame $1.000.000. Y bueno, y tú que eres la Fed dices, bueno, ya te lo presto. ¿Y qué hace la Fed? Imprime ese $1.000.000. Efectivamente, la Fed lo imprime sin ningún sustento. Tú sacas una impresora y comienzas a imprimir dólares. Me das $1.000.000 recién impreso de la nada. ¿Qué hace el gobierno para compensar esa deuda? Además, tú me das el dinero, $1.000.000, pero tú me vas a regalar ese $1.000.000 o me vas a decir, tú me devuelves $1.000.000 el próximo año. Efectivamente, tú tienes que ganar algo, tú tienes que ganar algo de interés. Entonces tú imprimes el dinero, tú me lo das, dinero de la nada, y me cobras un interés por ese dinero. Entonces, ¿qué hago yo, el gobierno? Yo digo, no, pues yo no puedo pagar solo este $1.000.000. Que mis conciudadanos, que los ciudadanos del pueblo, pues que paguen por eso. ¿Cómo? Aumentando los impuestos. Vamos a aumentar los impuestos y con los impuestos vamos a pagar los intereses más el $1.000.000 que le debemos a la Fed. Bueno, como puedes ver, la Fed imprime otra vez el dinero de la nada, cobra intereses al gobierno y el gobierno le cobra impuestos a los ciudadanos para lograr tapar o pagar esa deuda con la Fed, con la Reserva Federal. Efectivamente, cuando la Fed imprime dinero de la nada, hay más dinero en circulación en la economía de Estados Unidos. Cuando hay más dinero en la circulación en la economía de Estados Unidos, los precios de cualquier artículo, de la gaseosa, el pan, del pollo, suben. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, tú eres una persona que vende helados, y te das cuenta que todas las personas están comprando muchos helados. Entonces tú dices, bueno, la gente tiene mucho dinero en sus bolsillos. Entonces, ¿por qué no puedo subir el precio de mi helado para lograr obtener una mayor ganancia? Pues efectivamente, subes los precios de los helados y la gente pues sigue comprando. Tú le subes $2 más a los precios de tus helados y bueno, la gente paró de comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay muchos dólares en circulación en la economía, la gente tiene más dinero. Y cuando la gente tiene más dinero, los precios de los productos, de la canasta familiar, de los bienes raíces, tienden a subir, tienden a inflarse. Esto se podría decir que es como... se inflan porque sí, se inflan porque hay más dinero del que debería haber en circulación. Entonces, efectivamente, debido a este fenómeno, a inflación, se suben los bienes y servicios fundamentales o bueno, los productos de la canasta familiar. Entonces, ¿qué pasa con esto? El dinero comienza a perder su poder adquisitivo. Si tú eres un asalariado, si tú eres un trabajador y gana $300 al mes, pues no vas a poder comprar el mismo helado de antes, porque vas a emplear más dólares para comprar, bueno, el mismo 1 litro de helado, digámoslo así. Y no te va a alcanzar suficiente el dinero para comprar el mercado del mes. ¿Por qué? Porque los precios van a subir. ¿Por qué? Porque hay más dinero en circulación. Pero hay algún problema. Tu salario no va a subir.
Bueno, no va a subir tan rápidamente como los precios. Un ejemplo, en la guerra civil hubo inflación, en la guerra civil de Estados Unidos hubo inflación. ¿Por qué? Porque el Estado imprimió billetes para, para sortear o para financiar la guerra. ¿Y qué pasó con los soldados? A los soldados se le pagaban con esos billetes de juguete, con esos billetes que estaban impresos. Entonces, al final de la guerra, se dieron cuenta los soldados que el precio de esos billetes no estaba sustentado, que no podía comprar nada, porque habían imprimido tanto que su valor adquisitivo había descendido. Tú con un billete de la guerra civil podías comprar, digámoslo así, una gaseosa, pero después de la guerra civil tenías que emplear 1000 billetes para comprar la misma gaseosa. Lo peor de todo es que a los soldados no se les incrementó el salario de acuerdo a la pérdida adquisitiva de su dinero. Entonces los soldados, al fin y al cabo, después de tantos años de pelear, se quedaron sin nada, sin dinero. ¿Por qué? Porque su valor, porque la moneda con la cual le habían pagado el Estado para la guerra, pues había perdido todo su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, cuando la Fed imprime más billetes y más billetes, el valor adquisitivo del dólar comienza a descender. No puedes comprar los mismos productos con los mismos dólares. Tienes que emplear más dólares para comprar los mismos productos, la leche, el pan, etc. Entonces, ¿qué pasa con Colombia? Pues efectivamente, Colombia es uno de los principales. Colombia exporta mucho petróleo a Estados Unidos. Uno de los principales exportadores a Estados Unidos se encuentra Canadá, México, Venezuela y bueno, tres más y luego viene Colombia. O sea que Colombia se encuentra cerca del sexto lugar a los principales importadores de petróleo hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el dólar está debilitado a causa de la inflación, pues efectivamente, imagínate, tú eres Estados Unidos y yo soy Colombia. Yo te traigo un barril de petróleo y bueno, tú tienes el dólar fuerte. Entonces yo te digo, bueno, este barril de petróleo cuesta, pongámosle 10.000 pesos colombianos. Entonces tu dólar está fuerte, entonces digámosle que esos 10.000 pesos, que esos 10.000 pesos equivalen a 5 dólares. Entonces tú puedes emplear 5 dólares para comprar este barril de petróleo. Pero digamos que debido a la inflación, el valor adquisitivo del dólar ha bajado. Entonces el precio relativo del dólar, digamos, ya no está a 2.000 pesos un dólar. Digamos que bajó a 1.000 pesos el dólar. Entonces yo te diré, este barril de petróleo cuesta, pues efectivamente, 10.000 pesos. ¿Y tú cuánto me vas a tener que pagar? Pues 10 dólares. Me vas a tener que pagar 10 dólares. Se duplicó el precio por el barril de petróleo porque tu moneda está desvalorizada. ¿Por qué? Porque debido a la inflación. Entonces, antes tú podías pagar 5 dólares nada más por este barril de petróleo que yo te lo vendía a 10.000 pesos. Ahora, debido a la inflación, tú tienes que pagar 10 dólares, 10 dólares por el mismo barril de petróleo para importarlo a Estados Unidos, a tu hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estados Unidos no va a comprar ese barril de petróleo tan caro. Va a regatear, va a negociar con Colombia. Colombia, bájale el precio. Yo le estoy comprando casi todo el petróleo y pues mira, mi moneda está muy baja a comparación a tu peso colombiano. Entonces lo que te propongo es que desvalorices el peso. O sea, que hagas que tu peso pierda valor adquisitivo para que se compense con el dólar y yo te pueda comprar más petróleo. Pero Estados Unidos no lo hace directamente. Se puede decir que lo hace a través del Banco Mundial, Fondo Monetario, bueno, a través de muchas entidades. Y esto ejerce presiones sobre Colombia, ya que Estados Unidos es el principal comprador de Colombia en petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, Colombia tiene dos caminos: imprimir más billetes más pesos colombianos para desvalorizar el peso colombiano con el fin de venderle más barato el petróleo a Estados Unidos, o subir las tasas de interés. ¿Cómo así?
Digamos, las tasas de interés son los intereses que te cobra el banco al pedir dinero prestado. Si el banco te dice, te presto 10.000 pesos, pero con una tasa de interés del 10%, o sea que al año te vas a tener que pagar 1.000 pesos al banco. Entonces tú dices, bueno, suena como bien, pero ¿qué pasa si el banco sube sus tasas de interés a un 20%? Ahora tú dices, te necesito 10.000 pesos, préstame 10.000 pesos. Ok, yo te presto 10.000 pesos, el banco te dice, pero me tienes que pagar 20.000 pesos anuales por intereses. Entonces tú lo comienzas a pensar. Entonces ya la gente no, si las tasas de intereses de los bancos van a estar muy arriba, la gente no va a pedir tanto prestado. Y si la gente no pide tanto prestado, no va a haber mucha demanda de servicios. Digamos, yo soy una persona que quiere construir casas y necesito 1.000.000 de pesos. Bueno, digamos, le ponle 100 millones de pesos para hacer mi proyecto de casas. Le pido al banco, bueno, préstame 100 millones de pesos. El banco me dice, con una tasa del 10% efectivo anual, me tienes que pagar 10% de intereses del monto total al final del año. Entonces, ¿cuál es el 10% de 100 millones de pesos? 10 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar este proyecto en un año y le voy a pagar 10 millones de pesos por el préstamo, por los intereses al banco. Efectivamente, yo me quedo con el dinero y ¿qué hago? Le pago a las cementeras, le pago a los ingenieros, hago mucha demanda de productos, de materias primas, contrato a trabajadores, etcétera. La economía se dinamiza porque las tasas de interés están bajas y entonces hay más dinero circulando. Pero cuando las tasas de interés suben en el banco, me dice el banco, bueno, yo te presto los 100 millones de pesos, pero con una tasa del 20% efectivo anual. ¿Qué pasa? Entonces yo al final del año le voy a tener que pagar el doble, 20 millones de pesos al banco porque me preste 100 millones de pesos. 20 millones en solo intereses. ¿Y qué pasa aquí? Pues yo lo voy a pensar y digo, no, mejor me espero a que las tasas de interés del banco bajen. Entonces ya no se va a generar el trabajo que se iba a generar, ya no se van a consumir las materias primas que se van a consumir, etcétera. La economía no se dinamiza, se desacelera y ya no hay tanto dinero circulando en Colombia, en la economía colombiana. Entonces, como ya te dije, el Estado puede subir las tasas de interés. Me equivoqué. Bajar las tasas de interés para que haya más dinero circulando, la economía se dinamice, pero cuando hay más dinero circulando, los precios y servicios tienden a subir, más inflación, y cuando hay inflación, el valor adquisitivo del peso colombiano tiende a bajar. Entonces, bajando las tasas de interés, el valor adquisitivo del peso puede bajar. Entonces, si el valor del peso baja, los estadounidenses van a poder comprar su barril de petróleo a un valor mucho más confortable a ellos, porque el precio del peso no va a estar, porque si el precio del barril es de $10 y el peso se desvaloriza, digamos unos $2, pues ahora los estadounidenses pueden comprar el barril de petróleo a unos $8, que es un buen trato. Entonces, efectivamente, a través de las tasas de intereses, bajan las tasas de intereses, hay más dinero circulando en la economía. Y cuando hay más dinero, tienden a subir los precios de los bienes y servicios, la oferta de los bienes y servicios en el mercado colombiano. Otra opción puede ser imprimiendo más billetes. Simplemente imprimen más billetes, y cuando hay más dinero en circulación, tiende a subir el precio de los bienes y servicios. Y consecuentemente, de estas dos formas, bajando las tasas de interés o imprimiendo más dinero, el precio adquisitivo del peso pierde valor. Entonces lo retomamos. El estadounidense dice, bueno, cómprame, yo te compro el barril de petróleo, pero tengo un problema, colombiano. El año pasado mi moneda estaba bien, o sea que 1.000 pesos tuyos, bueno, o sea que $1 equivalía a 2.000 pesos colombianos. Y el barril de petróleo
costaba ¿cuánto? 10.000 pesos. Entonces el año pasado yo podía comprar el barril de petróleo que costaba 10.000 pesos colombianos a $5. Pero ahora mi moneda está débil. Ahora un dólar colombiano solo equivale a 1.000 pesos. Entonces el valor se duplicó. Ahora tengo que comprar el mismo barril de petróleo por $10. El mismo barril de petróleo que se vende a 10 pesos lo tengo que comprar por $10. Entonces tú hazme un favor, colombiano, baja las tasas de interés o imprime más dinero para mí, para que el precio, el valor adquisitivo de tu moneda baje, que se devalúe tu moneda, que se vuelva más débil, para que el precio del barril en pesos baje y yo lo pueda comprar más fácilmente, para que el precio del barril baje a unos $5 otra vez, para que el precio del barril baje a 5.000 pesos, para que yo lo pueda comprar y no te quedes con ese petróleo de tu país. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay muchas formas de conectar qué es lo que está pasando hoy en día con la Reserva Federal de Estados Unidos, que está imprimiendo constantemente dinero y cobrando intereses al gobierno, y el gobierno le cobre impuestos a los ciudadanos para sortear esa deuda. Cuando el valor adquisitivo del dólar, la principal economía del mundo, la que consume más, pierde valor, las demás monedas tendrán que perder valor. ¿Por qué? Porque si Perú o Colombia exportan productos allá a Estados Unidos, es porque Estados Unidos se lo está comprando. Pero si Estados Unidos tiene que pagar muchos dólares por los mismos productos el próximo año, va a negociar con los países, les va a negociar que baje el valor, el poder adquisitivo de su moneda, que la desvalorice, con el fin que pueda comprar los mismos productos por el mismo precio del año pasado. Entonces tú ya sabes cuál es la relación entre que se imprima billetes en Estados Unidos y que se exporte productos desde Colombia a Estados Unidos. O sea, ambos hechos están relacionados. Se imprimen billetes en Estados Unidos, se devalúa el dólar, y lo más posible es que se devalúe el peso, con los fines de que se incrementen las exportaciones. Bueno, ¿qué más? Trataré de ser más explícito, más simple la próxima vez. Nos vemos. Chao, chao, hasta luego.